A la última carrera del año, el Gran Premio de México, llegaron los tres con posibilidades de ser campeones, con Hill aventajando a Surtees por 6 puntos y a Clark por 9. El segundo puesto de John lo consagró campeón por la mínima diferencia, en una carrera agotadora en la que Clark fue puntero hasta la penúltima vuelta en que su motor estalló. John Surtees fue un piloto británico de automovilismo y motociclismo. Fue el único en la historia en convertirse en campeón mundial de Fórmula 1 y de motociclismo. En la década de 1950 obtuvo 4 títulos en el Campeonato Mundial de Motociclismo, en la clase 500 centímetros cúbicos, y 3 títulos en 350. Luego fue campeón mundial de Fórmula 1 en 1964 y subcampeón en 1966. Además, ganó las 12 horas de Sebring de 1963 y fue campeón de la Can-Am en 1966. Mi primer interés fue usar herramientas y trabajar en mi cobertizo, y lo hacía en lo que encontraba y en lo que me daba mi padre. Con eso me interesé mucho por la mecánica. En cuanto a la competición, mi interés despertó en un evento de Sidcars, a donde me llevó y a donde discretamente me dijo: ya sabes cómo se hace, ¿no? Pues en ese árbol te tiras hacia un lado, en ese otro te tiras hacia el otro. Ganamos, pero nos descalificaron porque yo tenía tan solo 14 años. 2 años después de aquella experiencia que lo marcaría a fuego en la carrera que disputó con su padre, John abandonó la escuela y se convirtió en aprendiz de ingeniero en la fábrica de motocicletas Vincent. Las carreras eran un motor, como lo fueron para Jack, que se encargó de comprar las primeras unidades para que probara suerte y escudriñar de qué madera estaba hecho su hijo. Una Norton Manx, la respuesta que se disparaba sin necesidad de recurrir a la memoria, cuando la consulta era sobre su primer moto. Con 18 años comenzó a inscribirse en los festivales y también a ganar. Debutó con un 6º puesto en el Gran Premio de Ulster en 1952. No era común en esos años observar en las pistas a jóvenes talentos, una situación que en la actualidad es habitual. El nombre de John Surtees tomó notoriedad y descubrió una primera ola de reconocimientos después de protagonizar un formidable duelo con el ídolo de la época del motociclismo de velocidad y ganador de 4 títulos mundiales entre 1951 y 1955, Geoffrey Duke. Tras varios años en competiciones menores, debutó en el Mundial de Velocidad en el año 1952 y se mostró competitivo allí donde fue, aunque los resultados llegaron a cuentagotas. De cara a 1956, John estaba listo para el asalto al título. A principios de la década de 1950, Surtees corrió en carreras de motociclismo de rutas, tales como el TT de Isla de Man y el Gran Premio de Ulster. En 1955 se incorporó al equipo oficial de Norton, pero en 1956 pasó a correr con Augusta. Fue campeón del Mundial de Motociclismo de Velocidad en 1956 en la clase 500 centímetros cúbicos con 3 victorias. En 1957 fue superado por las Gilera. Luego obtuvo los campeonatos mundiales de 1958, 1959 y 1960 en las clases 500 centímetros cúbicos y 350 centímetros cúbicos, para retirarse de la especialidad con 38 victorias en 51 carreras. Yo quería ir a Gilera porque tenía mejor moto, pero también tenían al campeón vigente, Geoff Duke, por lo que Augusta me convenció para irme con ellos. Nuestro primer test fue en Módena, llovía cántaros, y cuando dijeron que no podíamos probar, contesté: ¿y por qué no? Seguro que habrá carreras en mojado. Con los italianos ganó 7 títulos mundiales entre 1956 y 1960, en 350 y 500 centímetros cúbicos. Los últimos 6 de forma consecutiva en ambas categorías. Entonces la relación entre ambas partes cambió, al percibir Augusta el interés de Surtees en probar las competiciones automovilísticas. El conde Augusta me dijo que competiría en un número determinado de eventos, y le contesté que, aunque no iba a romper mi contrato, en él tampoco se especificaba que no pudiese probar una máquina de 4 ruedas. Fueron 7 mundiales, 3 de 350 y 4 de la clase reina, 500 centímetros cúbicos.
entre 1956 y 1960. Ganó 25 carreras consecutivas en la suma de dos clases entre 1958 y 1959. La superioridad y el hechizo que provocaba en el público logró que lo apodaran Big John. La idea de probarse en el automovilismo quebró la relación que sostenía con el conde Augusta, que enseñó los primeros desplantes cuando Surtees empezó a competir y a ganar, porque fue el primer piloto en encadenar 3 festejos. En el TT de la isla de Man, me dijo que competiría en un número determinado de carreras y le respondí que aunque no iba a romper mi contrato, en él tampoco se especificaba que no pudiera probar una máquina de 4 ruedas. Reflexionaba y recordaba la picardía. En 1959, unas pruebas con un auto deportivo de Aston Martin y un auto Vanwall GP en Goodwood fueron suficientes para convencerlo de que su futuro estaba sobre las 4 ruedas. Terminó segundo por detrás de Jim Clark en su primera participación en la Fórmula Junior con un monoplaza de Ken Tyrrell, un Cooper de 1960, también en Goodwood. Estrella del motociclismo, escuchó la primera oferta de la Fórmula 1 en 1958, tras la muerte de Stuart Lewis Evans en el Gran Premio de Marruecos. El británico falleció 6 días después del accidente, consecuencia de las gravísimas heridas. Era la tercera víctima de la temporada, tras los decesos de Luigi Musso y Peter Collins. Tony Vanderbilt, propietario de Vanwall, intentó que Surtees fuera el reemplazante, pero el ofrecimiento fue rechazado y con él se apagó la historia del equipo en el Gran 5, a pesar de que ganó ese año el Mundial de Constructores. Tras un test con el Aston Martin ganador de Le Mans en el año 1959, en 1960 Surtees compró un Fórmula 2 a John Cooper y este le presentó pocos minutos después a Ken Tyrrell, con quien se estrenó en Goodwood. Debuté sin ocasión de probar el auto, pero logré la pole. Jim Clark fue segundo. En carrera me ganó él porque olvidé que iba sobre 4 ruedas, sobre todo al lidiar con un doblado e irme por la hierba, pero recuperé y acabé segundo. Sobre la adaptación a las 4 ruedas, el inglés explicó: el secreto fue conocer a mis adversarios, los que eran de fiar, los que no dejaban ni medio centímetro de espacio y los que se dejaban avasallar. Así de sencillo. Era un tema psicológico muy importante. Esa fue mi mayor dificultad entonces. Mis 2 segundos puestos en Fórmula 2 en ese año me aseguraron un test con Colin Chapman. Inés Ireland era su piloto y se enfadó conmigo al ir más rápido que él, aunque acabé saliéndome. Chapman quería sí o sí que pilotase para él, pero no podía. Aún estaba con las motos. Pues cuando lo dejes, sé mi piloto, me dijo. Después de algunas buenas actuaciones en la Serie Junior y la Fórmula 2 y un debut en la Fórmula 1 en el Trofeo Internacional, fue invitado a debutar en el Gran Premio de Mónaco de 1960 con el equipo Lotus. Posteriormente, consiguió un impresionante segundo puesto en su segunda carrera en Silverstone y logró la pole en su tercera prueba en Oporto. Y mientras conseguía todo eso, también fue capaz de hacer sus deberes con la AMB Augusta y lograr sus últimos títulos en motos. Tras abandonar las carreras de motociclismo, optó por pilotar un Cooper para el equipo privado de Rex Parnell en 1961, antes de cambiar a un Lola mucho más competitivo al año siguiente. Consiguió la pole position en Zandvoort y sumó otros 2 segundos puestos en Alemania y Gran Bretaña, reforzando aún más su reputación. Hace su debut en 1960 en la Fórmula 1 con el equipo Lotus en el Gran Premio de Mónaco, obteniendo un segundo puesto en su segunda carrera en el circuito de Silverstone. En 1961 corrió para el equipo de Geoman Credit a bordo de un Cooper TS3 con malos resultados. Solo logró finalizar 3 carreras, con 2 quintos puestos como mejor recompensa. En 1962 continuó en el mismo equipo, ahora rebautizado como Baumacher Geoman, pero esta vez al comando de un Lola M4, obteniendo en el año 2 segundos puestos, 1 cuarto y 2 quintos, que le dieron el 4º lugar en el campeonato de conductores detrás de Graham Hill, Jim Clark y Bruce McLaren. Los buenos resultados de 1962 hicieron que en 1963 lo contratara Ferrari, que buscaba un piloto en condiciones de poner los primeros planos en la Fórmula 1 después de un año desastroso en el que el mejor de sus pilotos
quedó en la posición 11ª. John gozaba además de las simpatías del público italiano, después de los numerosos campeonatos de motociclismo ganados con Augusta. Si bien el año no fue extraordinario, una victoria en el Gran Premio de Alemania, un segundo y un tercer y un cuarto lugar le dieron los puntos suficientes para lograr otra vez el cuarto lugar en el campeonato, aunque muy lejos del indiscutido campeón de ese año, Jim Clark. Surtees demostró, de todos modos, ser una excelente adquisición para Ferrari. Sus compañeros de equipo, Lorenzo Bandini y Ludovico Scarfiotti, terminaron el campeonato en la 10ª posición y 17º lugar, con 6 y 1 punto respectivamente. Asimismo, triunfó en las 12 horas de Sebring junto a Ludovico Scarfiotti con una Ferrari 250p oficial. Cuando volví a Módena, lo hice en mi BMW 507 y Enzo me dijo: un coche alemán es inaceptable, y me dio un Ferrari que tuve que pagar de mi propio bolsillo. Por fortuna, la estructura de la marca italiana había cambiado en un año. Ellos querían que fuese probador y primer piloto, y contesté: lo seré si soy más rápido, no por contrato. El problema que tuve fue principalmente que Enzo dejó de ir a las carreras, por lo que sus peticiones llegaban de tercera o cuarta mano. El jefe de equipo, Eugenio Dragoni, no tenía experiencia real en competición, parecía tener su propia agenda, que no iba a favor del equipo. Desde el punto de vista competitivo, era un desastre. En el campeonato de Fórmula 1 del año 1964, Surtees, Graham Hill y Clark disputaron palmo a palmo la corona. Surtees venció en los grandes premios de Alemania e Italia, Hill en Mónaco y los Estados Unidos, Clark en Holanda, Bélgica y Gran Bretaña. A la última carrera del año, el Gran Premio de México, llegaron los tres con posibilidades de ser campeones, con Hill aventajando a Surtees por 6 puntos y a Clark por 9. El segundo puesto de John lo consagró campeón por la mínima diferencia, en una carrera agotadora en la que Clark fue puntero hasta la penúltima vuelta en que su motor estalló. En el año 1965 su Ferrari ya no era tan competitivo y el desarrollo del nuevo motor de 12 cilindros se retrasaba. Para mayor complicación, sufrió un grave accidente en el circuito de Mosport Park al comando de un Lola T70 durante una práctica para una carrera del campeonato de Can-Am. Aún con el accidente y los pobres resultados, logró el quinto puesto en el campeonato del año 1965 por delante de su compañero de equipo Bandini. Ese terrible accidente en el campeonato Can-Am en Mosport, Canadá, a los mandos de un Lola en septiembre, pudo acabar con su vida. La temporada 1965 de Fórmula 1 fue un poco frustrante, aunque Surtees logró 3 podios y ganó los 100 kilómetros de Nürburgring con Scarfiotti. Sorprendentemente se repuso de su accidente, aunque las secuelas habrían de afectarlo hasta mucho después, y compitió nuevamente en Fórmula 1 para Ferrari en las 3 primeras carreras del año 1966, pero después de haber vencido en Spa-Francorchamps y a raíz de una disputa con el director deportivo de Ferrari, Eugenio Dragoni, se pasó a Cooper, marca con la que corrió las restantes carreras del año, adjudicándose un segundo puesto y un tercero y la victoria en el Gran Premio de México. Jack Brabham resultó campeón ese año, con Surtees segundo. Por otra parte, fue campeón de la Can-Am con un Lola T70 Chevrolet, obteniendo 3 victorias en Mont-Tremblant, Riverside y Stardust. Además, ganó los 1000 kilómetros de Monza con Mike Parkis. Sin embargo, su relación con Ferrari se había deteriorado y con polémica dejó el equipo a principios de esa misma temporada para unirse a Cooper, con quien ganaría en México la última carrera del año. También se llevó el título inaugural de Can-Am con un Lola T70. Trabajar en Maranello era un poco frustrante. En la temporada lo pasamos bien probando los autos de Sport en diversos trazados. Luego esos autos se enviaban a los distintos clientes de la marca. Y ahí estaba el problema. La prioridad del Ferrari era Le Mans y hasta pasadas las 24 horas no se centraba en la Fórmula 1 como Lotus, Cooper o BRM. No se evolucionaban los autos desde el final de la temporada anterior hasta pasado la fecha de Le Mans. Entre el año 1967 y 1968 participó en el proyecto de Honda de poner un automóvil enteramente japonés en la Fórmula 1. Los resultados fueron en general desalentadores. El auto desarrollaba una potencia inusual para aquellos tiempos, pero adolecía de efectos
de sustentabilidad y confiabilidad. En 1967 solo logró arribar en la meta en 4 carreras, pero tuvo la enorme satisfacción de vencer en el Gran Premio de Italia, en la que muchos medios de prensa, en particular los italianos, consideraron su venganza por haber sido injustamente despedido de Ferrari y terminar el año con un cuarto puesto en el campeonato. En 1968 los resultados volvieron a ser esquivos. Surtees logró llegar a la meta solo en 4 ocasiones, abandonó en las 8 restantes, siendo su mejor resultado un segundo puesto en Francia como mejor clasificación y obteniendo un 8º lugar en el campeonato. Honda decidió terminar su proyecto al final de ese año. Para 1969, Surtees se convirtió en piloto del equipo BRM. Fue otro año sin resultados y apenas pudo terminar 3 carreras, con un tercer puesto en México como mejor resultado, que le valieron el 11º puesto en el Campeonato del Mundo. Para el año 1970 decidió formar su propio equipo, Surtees Racing Organization, primero con McLaren M7C de la temporada anterior modificados, hasta que a mitad de año salió a las pistas el primer modelo propio, el Surtees TS7. Compitió con su propia marca hasta su retiro en el año 1972 y continuó dirigiendo su equipo durante las 119 carreras en que éste disputó hasta abandonar la Fórmula 1 en el año 1978. La aventura del equipo propio se acabó ese año, tanto por dificultades presupuestarias cuanto por una nueva internación de John, secuela de su accidente del año 1965. Algo reconfortante, sin embargo, sacó de su internación, acabó casándose con una de sus enfermeras, con quien tuvo 3 hijos y vivió hasta su fallecimiento en la zona rural de Kent, en Inglaterra. Bajo el nombre de Team Surtees, pilotó un McLaren con motor Honda en las primeras carreras del 1970, logrando la vuelta rápida en Kyalami mientras se fabricaba el primer chasis Surtees de Fórmula 1. El nuevo TS7 hizo su debut en Brands Hatch y Surtees logró la victoria en una prueba no puntuable para el campeonato en Oulton Park Gold. Además, tuvo un breve regreso a Ferrari en carreras de coches deportivos. El británico llevó el TS9 al año siguiente y la 5ª posición de Holanda fue su mejor resultado, aunque ganó la Copa de Oro nuevamente. Su compañero de equipo, Mike Hailwood, tuvo mayor fortuna y Surtees decidió dejar de pilotar a finales de 1971 para centrarse en la gestión de su propio equipo. Su última aparición en un gran premio fue en Italia, en el año 1972, con el TS14, aunque 2 victorias en la Fórmula 2 en Fuji e Imola demostraron que podía seguir corriendo. Ese mismo año, Hailwood ganó el título europeo de Fórmula 2 gracias al trabajo de Surtees, y el ex piloto de motos seguiría siendo el pilar del equipo de Fórmula 1 de su viejo amigo en 1973, cuando se unió a Carlos Paces y a Jochen Mass, que formaron la alineación de la escudería para el año 1974. En el año 1975, Surtees se centró en un solo auto, con John Watson, y el año siguiente dirigió al que luego sería campeón del mundo, Alan Jones. Sin embargo, a finales de 1978, después de 2 temporadas decepcionantes, con Vittorio Brambilla y ante presiones financieras cada vez mayores, decidió retirarse de la Fórmula 1. Permaneció unido al deporte y participó en eventos históricos, como por ejemplo en Goodwood, donde era un habitual. También apoyó a jóvenes pilotos, especialmente a su hijo Henry, que nació en 1991 y demostró ser una gran promesa del automovilismo. En el año 1996 fue incorporado al Salón de la Fama de los Deportes del Motor. Su hijo, Henry Surtees, también ha sido piloto de automovilismo de velocidad, hasta que en una carrera de Fórmula 2, la rueda de otro monoplaza accidentado le golpeó la cabeza, creándole fuertes traumatismos e heridas en la cabeza y cuello, que no consiguió superar. El joven piloto de tan solo 18 años moría la tarde del 19 de julio del año 2009. Fue una situación durísima, pero con lo que sé sobre el accidente, no puedo culpar al deporte por lo que pasó. Él murió haciendo lo que quería, desde que era un crío y viajábamos a eventos de karting. Aunque el trabajo que hago con su fundación, lo hago como si él aún estuviese aquí a mi lado. Nada puede calmar el dolor de haber perdido un hijo. Surtees, siempre directo,
Resumió los puntos clave de su carrera en pocas palabras: me arrepiento de dos cosas: no haber ido a Lotus por los problemas con Inés Ireland y el haber dejado Ferrari tan abruptamente. En ambos casos, creo que debería haber controlado más mis sentimientos. Con eso, podría haber ganado algún mundial más. Falleció por problemas respiratorios en Londres el 10 de marzo de 2017, cuando llevaba más de un mes ingresado.